Desde el principio de la historia bíblica, uno de los anhelos más profundos que atraviesa toda la revelación es el de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Porque si algo se perdió en el Edén, no fue simplemente un lugar hermoso, sino la comunión especial con el Dios vivo. Y desde entonces toda la historia de la redención puede leerse como la obra soberana de Dios para recuperar aquello que el pecado destruyó. De manera que cuando en el Antiguo Testamento vemos a Dios estableciendo pactos con Noé, con Abraham, con Moisés y con David, no estamos viendo promesas aisladas sin conexión, sino el despliegue progresivo de un propósito central: yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo y moraré en medio de ellos. Y esa promesa tomó forma visible, primero en el tabernáculo y luego en el templo, donde la gloria de Dios descendía de manera tan solemne que ni siquiera Moisés o los sacerdotes podían permanecer allí. No porque aquellas estructuras pudieran contener al Dios infinito, sino porque servían como señales visibles de su presencia especial entre los hombres. Aunque aún Salomón confesó que ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios, mucho menos una casa construida por manos humanas. Y es precisamente esa tensión la que prepara el camino para la respuesta definitiva que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde puede morar Dios de una manera plena y apropiada sobre la tierra? La respuesta no es un edificio, ni un monte, ni una geografía sagrada, sino una persona, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, porque en Él la promesa alcanza su cumplimiento final. Ya no se trata simplemente de una nube, de fuego o de una manifestación parcial de gloria, sino de Dios mismo tomando naturaleza humana para habitar entre nosotros. Por eso Juan dice que el Verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso significa que Cristo no es solo alguien cercano a la presencia de Dios, ni una simple manifestación de ella, sino el resplandor mismo de la gloria divina, el verdadero templo, el lugar definitivo donde Dios y el hombre se encuentran. De modo que desde su venida el templo de Jerusalén y todos sus sacrificios quedaron superados como centro de adoración, porque la adoración del nuevo pacto ya no gira alrededor de un lugar físico, sino alrededor de la persona y la obra del Hijo de Dios. Y por eso cuando Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando dijo a la mujer samaritana que ni en ese monte ni en Jerusalén se adoraría al Padre, estaba declarando que la presencia especial de Dios ya no estaría atada a un santuario terrenal, porque el verdadero templo estaba delante de ella. Y esa verdad lo cambia todo, porque significa que el creyente del nuevo pacto posee un privilegio mayor que el del antiguo, ya que ellos adoraban en un edificio que representaba la presencia de Dios, mientras que nosotros adoramos en la presencia del Dios mismo revelado en Cristo. Y no solo eso, sino que unidos a Él por la fe, nosotros mismos somos hechos templo de Dios, casa espiritual, morada de su Espíritu. De modo que lo glorioso de la adoración cristiana no depende del edificio, del número, de la música ni de los recursos visibles, sino del hecho asombroso de que Cristo está en medio de su pueblo cuando se congrega en su nombre. Y eso es precisamente lo que hace de la reunión de la iglesia algo tan santo, tan grande y tan digno de reverencia, porque no venimos simplemente a cumplir una costumbre religiosa, venimos a encontrarnos con Dios en Cristo, venimos a participar de una realidad celestial, venimos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a Jesús, mediador del nuevo pacto. Y esa realidad, aunque no se vea con los ojos físicos, es infinitamente más gloriosa que la experiencia temible del Sinaí, porque ahora no estamos ante sombras, sino ante el cumplimiento, no ante figuras, sino ante la sustancia. Y allí comienza a abrirse una verdad todavía más impresionante: que Cristo no solo está presente en medio de su iglesia, sino que en medio de la congregación Él mismo alaba al Padre junto con nosotros. Esa es precisamente la dimensión más asombrosa y muchas veces menos considerada de la adoración cristiana, que el Señor Jesucristo no solo prometió estar presente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, sino que además se une activamente a la alabanza de su pueblo.
Y eso es lo que el Nuevo Testamento revela cuando aplica a Cristo las palabras del Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Mostrando que aquel salmo mesiánico que describe con tanta precisión los padecimientos del Calvario no termina en derrota sino en victoria, y que esa victoria desemboca en una congregación reunida donde el Hijo de Dios proclama el nombre del Padre y canta sus alabanzas en medio de sus hermanos, de manera que cuando la iglesia se reúne, Cristo mismo está en medio de ella como el gran adorador perfecto, como el líder supremo de la alabanza, como aquel que por su espíritu nos mueve a responder al Padre y al mismo tiempo se une a nuestro canto, lo cual eleva la adoración congregacional a una dimensión tan gloriosa que apenas podemos comprenderla plenamente. Porque no se trata simplemente de hombres y mujeres reuniéndose para cantar canciones religiosas, sino del pueblo redimido participando de la adoración del propio Hijo de Dios al Padre. Y eso quiere decir que la adoración no comienza con nosotros, ni depende de nuestro entusiasmo inicial, ni nace de nuestra creatividad, sino que comienza en Dios mismo, y que en un acto de gracia inconcebible Dios nos hace partícipes de ese deleite eterno por medio de Cristo. Por eso la reunión de la iglesia no puede ser reducida a una actividad más de la semana, ni tratada como algo opcional o liviano, porque venir al culto no es simplemente asistir a un evento, es entrar por gracia en una realidad espiritual donde Cristo está presente, donde Cristo revela al Padre y donde Cristo mismo canta con nosotros, y eso cambia completamente la manera de entender todo lo que hacemos cuando nos congregamos, porque no solo adoramos verticalmente a Dios, sino que también en esa misma adoración nos edificamos unos a otros horizontalmente, ya que mientras cantamos al Señor, también nos recordamos mutuamente la verdad, nos enseñamos, nos exhortamos, nos consolamos y nos fortalecemos en la fe, como enseñan Efesios y Colosenses cuando muestran que el canto congregacional tiene esa doble dimensión: hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y al mismo tiempo cantar con gracia al Señor en el corazón. De modo que la adoración del nuevo pacto nunca es individualista ni meramente íntima, sino comunitaria, edificante y teocéntrica. Y esto es profundamente necesario porque durante toda la semana vivimos en un mundo que trata de hacernos olvidar quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. Un mundo que bombardea la mente con mentiras, con temores, con ídolos y con falsas necesidades. Y entonces la iglesia se reúne para hacer exactamente lo contrario, para recordarse mutuamente la verdad del Evangelio, para recordar que Dios es grande, que Cristo es suficiente, que somos aceptos delante del Padre solo por causa de Jesús, y que aún nuestras alabanzas, imperfectas como son, suben lavadas por su sangre. Por eso la reunión de la iglesia es tan vital para nuestra salud espiritual, porque no es un simple encuentro humano, sino un medio por el cual Dios sostiene, fortalece y madura a su pueblo mientras Cristo mismo está en medio de la congregación, guiando la alabanza y edificando a sus hermanos. Y cuanto más veamos esa realidad con los ojos de la fe, más reverencia, más asombro, más gratitud y más gozo habrá en nuestra adoración. Y precisamente porque en la adoración congregacional ocurre algo tan glorioso, el creyente debe aprender a mirar más allá de lo visible y elevarse por fe a las realidades espirituales que están teniendo lugar cuando la iglesia se reúne. Porque si reducimos el culto a lo que perciben nuestros ojos físicos, terminaremos viéndolo como una simple reunión, como una costumbre semanal o como una actividad religiosa más, cuando en realidad, según Hebreos, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Lo cual significa que el culto cristiano no es algo pequeño ni terrenal en su esencia, sino una participación real en una realidad celestial que sobrepasa completamente lo que podemos medir con criterios humanos. Y por eso es tan grave trivializar la adoración, llegar sin reverencia.
distraerse constantemente o ausentarse sin causa justa, porque cuando el pueblo de Dios se reúne no está ocurriendo algo común, está ocurriendo algo más glorioso incluso que lo que sucedió en el Sinaí. No porque haya fuego visible, humo o trompetas, sino porque ahora el acceso es más pleno, más alto y más extraordinario, ya que no nos acercamos a figuras sino a la sustancia, no a sombras sino a Cristo mismo, y eso transforma por completo el valor del día del Señor y de la reunión de la iglesia, porque venir a la congregación no es una carga sino un privilegio inmenso, es un encuentro con Dios. Es entrar en el ámbito donde el evangelio es proclamado, donde la gloria de Cristo es recordada, donde su presencia sostiene a su pueblo y donde la fe de los creyentes es fortalecida en comunidad. De manera que una de las tragedias más sutiles de la vida cristiana moderna es perder el sentido de asombro ante el culto, acostumbrarse tanto a la reunión semanal que dejamos de ver la majestuosidad de lo que realmente está ocurriendo. Y por eso es tan necesario que la iglesia recupere una visión alta de la adoración, una visión que no dependa del ambiente, del estilo, ni de los elementos externos, sino de la certeza de que Cristo está en medio de su pueblo y de que nuestra reunión tiene una dimensión celestial. Y esto también corrige la idea de que el edificio o el contexto visible son lo determinante, porque la gloria del culto no descansa en la arquitectura, ni en la cantidad de asistentes, ni en la excelencia musical, sino en la presencia de Jesús. Y esto dignifica incluso la reunión más sencilla de creyentes que se juntan en su nombre, porque donde Él está, allí está la verdadera gloria del nuevo pacto. Y cuando la iglesia entiende eso, comienza a acercarse al culto con más hambre, con más reverencia, con más gozo, con más expectativa, sabiendo que no viene simplemente a escuchar o a cantar, sino a participar de una realidad eterna donde Cristo mismo edifica, revela al Padre y conduce la adoración de sus redimidos. Y cuando esa realidad comienza a dominar nuestra manera de entender la adoración, entonces también cambia la forma en que entendemos nuestra responsabilidad dentro del culto, porque ya no venimos simplemente a recibir algo para nosotros mismos, sino a participar activamente en una obra de edificación mutua que Cristo mismo realiza en medio de su pueblo. Y eso es precisamente lo que muestran Efesios 5, Colosenses 3 y Efesios 4, donde la adoración congregacional aparece unida inseparablemente a la enseñanza, a la exhortación, al consuelo y al crecimiento de la iglesia, de manera que cuando cantamos, cuando oramos, cuando escuchamos la palabra y cuando respondemos con fe, no solo estamos dirigiéndonos a Dios, sino también sirviéndonos unos a otros en amor, recordándonos mutuamente las verdades que necesitamos para perseverar en medio de un mundo que intenta constantemente borrar de nuestra mente la grandeza de Dios y nuestra aceptación en Cristo. Porque toda la semana somos bombardeados por mensajes que nos empujan a buscar identidad fuera del evangelio, seguridad fuera de la gracia y satisfacción fuera de Cristo. Y por eso la reunión de la iglesia se convierte en el contexto donde esas mentiras son confrontadas y donde, una vez más, la verdad es proclamada, cantada, orada y escuchada hasta volver a ordenar el corazón. Así que el culto no es solo un acto de devoción individual en comunidad, sino un medio de gracia por el cual el Señor sostiene a su pueblo, fortalece a los débiles, corrige a los distraídos, anima a los cansados y recuerda a todos que Dios es grande y que nosotros somos aceptos delante de Él únicamente por la obra redentora de Jesucristo. Y esto es de importancia vital, porque cuando olvidamos cualquiera de esas dos verdades, la grandeza de Dios o nuestra aceptación en Cristo, nos volvemos inestables, inseguros y más vulnerables a la tentación. Pero cuando esas realidades son puestas nuevamente delante de nuestros ojos en la adoración congregacional, la fe es fortalecida y el alma vuelve a encontrar descanso. Por eso la iglesia no es un proyecto individualista donde cada uno crece aislado, sino una comunidad donde Cristo edifica a su cuerpo por medio de la verdad hablada en amor, por medio del evangelio compartido,
por medio de la adoración que simultáneamente sube hacia Dios y se derrama horizontalmente para el bien de los hermanos. Y de esa manera comprendemos que todo lo que ocurre en el culto, desde el canto hasta la predicación, desde la oración hasta la escucha reverente, forma parte de un mismo acto santo en el que Cristo revela al Padre, anima a sus hermanos y hace de la reunión de la iglesia un anticipo visible de la gloria futura. Todo esto nos lleva entonces a entender que la adoración cristiana no puede ser vista como una experiencia aislada, emocional o simplemente estética, porque en su esencia más profunda es una obra de Dios en la que Cristo mismo reúne, limpia, enseña, sostiene y conduce a su pueblo delante del Padre, de modo que cada elemento del culto cobra un peso mucho mayor cuando se contempla a la luz de esta realidad, ya que no estamos cantando para llenar un espacio, ni escuchando la predicación como quien oye una conferencia, sino participando de un acto santo en el que el cielo y la tierra se tocan por medio del mediador del nuevo pacto. Y eso significa que la reverencia, la atención, la preparación del corazón y la disposición para ser edificados ya no son detalles secundarios, sino respuestas necesarias a la gloria de lo que realmente está ocurriendo entre nosotros. Porque si Cristo está en medio de su iglesia, si Él canta con nosotros, si Él mismo anuncia el nombre del Padre a sus hermanos, y si en la congregación somos llevados por fe a realidades celestiales, entonces el culto no puede ser tratado con ligereza, rutina o indiferencia, sino con santo asombro, con gratitud profunda y con hambre espiritual. Y además esto nos recuerda que la adoración no termina en el momento en que concluye la reunión, porque el mismo Cristo que está en medio del culto es el que sostiene a su pueblo el resto de la semana. Y por eso el encuentro dominical no es un paréntesis desconectado de la vida, sino el centro desde el cual el pueblo de Dios es renovado para seguir viviendo en fe, en obediencia y en esperanza, habiendo sido recordado una vez más de quién es Dios, de quiénes somos nosotros en Cristo, y de que toda nuestra aceptación delante del Padre descansa únicamente en la sangre del Hijo. Incluso cuando alabamos, incluso cuando oramos, incluso cuando venimos cargados de debilidad o distracción, nuestros cantos llegan al cielo lavados en su sangre, aceptados no por nuestra perfección, sino por su mediación. Y eso le da al culto una mezcla gloriosa de reverencia y consuelo, de temor santo y de libertad, porque estamos delante de Dios y al mismo tiempo estamos allí en Cristo, aceptos, sostenidos y acompañados por el mismo Señor que nos salvó. Y esa verdad no solo eleva nuestra visión de la adoración, sino que también transforma nuestra actitud hacia la iglesia, hacia el día del Señor y hacia la centralidad del pueblo reunido como el lugar donde Cristo ha prometido manifestar su presencia de una manera especial para la gloria del Padre y para el bien de sus redimidos. Y precisamente porque en el culto ocurre algo tan alto, tan santo y tan profundamente consolador, la iglesia debe aprender a recuperar una visión más bíblica y más gloriosa de lo que significa reunirse en el nombre de Jesús. Porque muchos han reducido la adoración a una experiencia subjetiva, a una preferencia musical o a un momento de inspiración personal, cuando en realidad el Nuevo Testamento la presenta como un acto corporativo, celestial y cristocéntrico, en el que el Hijo de Dios está activamente presente en medio de su pueblo, revelando al Padre, sosteniendo la fe de los suyos y uniéndose a su alabanza. Y eso quiere decir que la reunión de la iglesia jamás debe ser evaluada principalmente por lo que sentimos al entrar o por lo impresionante que parezca desde afuera, sino por la realidad invisible pero gloriosa que la Escritura nos asegura que está ocurriendo allí. Porque si de verdad creemos que Cristo cumple su promesa de estar en medio de los suyos, si de verdad creemos que venimos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial y a Jesús mediador del nuevo pacto, entonces no podemos seguir tratando el culto como una costumbre más, ni como una actividad secundaria en la agenda semanal, ya que venir a la congregación es entrar en el ámbito donde el Señor alimenta a su pueblo con su verdad, corrige sus pensamientos,
fortalece su esperanza y les recuerda una vez más que Dios es grande, que Cristo es suficiente y que la sangre del pacto sigue hablando mejor que cualquier acusación o debilidad que carguemos. Y por eso el creyente necesita el culto no como un suplemento opcional, sino como un medio ordenado por Dios para sostener su alma en medio de una semana llena de distracciones, idolatrías y mensajes que quieren robarle la memoria del evangelio. De modo que cuando la iglesia se reúne, el propósito no es entretenerse, ni simplemente pasar un buen momento, sino ser llevada nuevamente a la verdad, ser rehecha en su visión de Dios, ser edificada por la palabra y participar con reverencia y gozo de esa adoración que Cristo mismo encabeza. Y cuando esto se entiende, también cambia la forma en que nos disponemos a venir, porque ya no llegamos como consumidores espirituales que esperan recibir algo a su gusto, sino como adoradores redimidos que vienen a encontrarse con Dios, a responder a su gracia y a servir al cuerpo con su presencia reverente, su escucha atenta y su participación sincera, sabiendo que incluso nuestro simple estar allí forma parte de esa obra comunitaria mediante la cual Cristo fortalece a sus hermanos. Y así el culto deja de ser algo periférico para convertirse en uno de los privilegios más altos de la vida cristiana. Un privilegio que no debe ser descuidado, minimizado ni tratado con liviandad, porque en él el cielo se acerca por gracia. Cristo se hace presente en medio de los suyos y la iglesia es levantada una vez más para seguir viviendo en la verdad del evangelio. Por eso cuando la iglesia entiende de verdad lo que está ocurriendo en la adoración congregacional, también aprende a valorar de una manera completamente distinta todo lo que forma parte de ese encuentro santo, porque ya no ve el canto como una introducción al sermón, ni la oración como un trámite, ni la predicación como un simple discurso religioso, sino como expresiones unidas de una misma realidad gloriosa. Cristo presente en medio de su pueblo, revelando al Padre, alimentando a los suyos y haciéndolos participar de su propia alabanza. Y esto produce una corrección profunda en nuestra manera de vivir el día del Señor, ya que nos libra tanto de la superficialidad como del formalismo, de la ligereza emocional sin verdad y de la corrección doctrinal sin asombro, porque la verdadera adoración necesita ambas cosas, verdad y asombro, reverencia y gozo, doctrina y deleite, ya que no estamos delante de un Dios distante ni de una emoción fabricada, sino delante del Dios vivo, que en Cristo nos ha abierto acceso a su presencia. Y esa visión transforma no solo el momento del culto, sino también el resto de la semana, porque un creyente que ha sido renovado por la gloria de esa reunión regresa a su vida cotidiana recordando quién es su Dios, quién es Él en Cristo y qué tan real es la gracia que lo sostiene. De modo que la adoración congregacional se convierte en una especie de reorientación continua del alma, un lugar donde el pueblo de Dios es rescatado una y otra vez del olvido espiritual, de la autosuficiencia y de la mentira del mundo. Y es allí donde volvemos a recordar que no nos sostenemos por nuestro desempeño, que no somos aceptados por nuestra fuerza, que no cantamos por nuestra dignidad, sino que todo lo hacemos en el nombre del mediador, bajo la sangre del pacto y en la presencia del Hijo amado, lo cual llena de consuelo incluso nuestras debilidades, porque aun cuando venimos cansados, distraídos o heridos, la gloria del culto no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Cristo, que sigue reuniendo a su pueblo, sigue cantando en medio de la congregación y sigue anunciando el nombre del Padre a sus hermanos. Y cuando eso se convierte en una convicción profunda, entonces el culto deja de ser algo accesorio para convertirse en algo central, deja de ser rutina para volverse deleite, deja de ser deber frío para convertirse en privilegio ardiente. Y así la iglesia comienza a vivir con una expectativa santa, sabiendo que cada vez que se reúne está entrando por pura gracia en una realidad más grande que sus ojos pueden ver, pero más real que todo lo visible: la presencia viva del Cristo resucitado en medio de su pueblo redimido. Y al final todo esto nos lleva a una conclusión tan sencilla como gloriosa: la adoración del nuevo pacto es grande no por lo que nosotros traemos, sino por aquel que está en medio de nosotros, porque el centro, la belleza,
La gloria y la magnificencia del culto cristiano no son el edificio, ni el número de personas, ni la calidad de los músicos, ni la intensidad de nuestras emociones, sino Jesucristo mismo, el verdadero templo, el mediador del nuevo pacto, el resplandor de la gloria de Dios y el gran líder de alabanza de su iglesia. De modo que cada vez que el pueblo de Dios se reúne en su nombre, ocurre algo infinitamente más alto de lo que nuestros ojos pueden percibir. Cristo está presente, Cristo revela al Padre, Cristo sostiene a sus hermanos, Cristo canta con su pueblo y Cristo recibe, purifica y presenta nuestra adoración delante de Dios. Y por eso venir a la iglesia nunca debería ser para nosotros una carga, una costumbre vacía ni una actividad secundaria, sino uno de los privilegios más extraordinarios que se nos han concedido en este mundo caído, porque aquí en medio del pueblo reunido somos recordados una vez más de que Dios es grande, de que Cristo es suficiente, de que somos aceptos delante del Padre únicamente por causa de su obra y de que toda nuestra vida debe ser reordenada a la luz de esa realidad. De manera que la respuesta correcta a una verdad como esta no es la indiferencia ni la rutina, sino el asombro reverente, el gozo humilde, la gratitud profunda y el anhelo de no perdernos aquello que Dios ha determinado dar a su pueblo cuando se congrega. Y si el Señor ha querido hacernos partícipes de una adoración tan gloriosa, si nos ha dado acceso por la sangre del pacto, si nos ha unido a Cristo y nos ha traído por gracia a esta comunión celestial, entonces debemos acercarnos con fe, con hambre, con reverencia y con alegría, sabiendo que el culto no es simplemente algo que hacemos para Dios, sino algo que Dios mismo hace en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros en Cristo. Y así entendemos que cada domingo no es una repetición sin sentido, sino una nueva invitación a contemplar la gloria del Hijo, a ser edificados por la verdad, a recordar el Evangelio, a ser sostenidos en nuestra debilidad y a unirnos una vez más a esa alabanza perfecta que nunca comenzó con nosotros, pero a la cual por pura misericordia hemos sido introducidos para siempre. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere
Your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.